¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en una emisión más de nuestro programa, El Club de los Búhos, este programa que hacemos ya a la hora en que los búhos están despiertos, ya entrada la noche. Es que de pronto, pues enciendo mi cámara, enciendo mi micrófono y comienzo a transmitir para ti que te encuentras despierto a estas horas o bien para quienes ven la repetición. En esta ocasión quisiera que reflexionemos acerca de un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza recientemente a raíz de un incidente que viví en un grupo católico en estos días y que a fin de cuentas es un reflejo de lo que se ve muy a menudo en muchos grupos católicos. Y se trata de el problema de la falta de caridad en los grupos católicos. La caridad que debe ser nuestro sello distintivo, ese mandato último que nos dejó Jesús en la última cena, ámense los unos a los otros. Y vaya que al principio los primeros cristianos sí que se lo tomaron en serio porque era su sello distintivo. Hay un canto muy bonito que dice: un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Y dice en una de sus estrofas: la señal de los hermanos es amarse como hermanos. Y una de las razones por las que he estado pensando en esto, en estos días, es no solo por el incidente, sino porque estamos en tiempo de Pascua. Y en el tiempo de Pascua leemos los Hechos de los Apóstoles. Y siempre me ha llamado la atención que precisamente los Hechos de los Apóstoles mencionan esta característica de la primera comunidad de cristianos, de los primeros que empezaron a reunirse en torno a los apóstoles. Es algo que vemos al principio de los Hechos de los Apóstoles, en su segundo capítulo, que dice así: todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Realmente qué bonito, ¿no? De hecho, te leí el versículo 44 y la primera parte del 47. Si leemos con un poquito más de detalle, pues dice: todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. O sea, compartían las cosas entre todos. Las compartían entre todos. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Con un mismo espíritu. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Como te digo, siempre me ha llamado la atención eh, que se mencione esta característica de la primera comunidad de los cristianos. Vivían unidos, unidos, o sea, se llevaban bien entre ellos, había unidad entre ellos y tenían todo en común. Entonces no había entre ellos disputas ni rencillas, ¿no? Realmente era una comunidad que sabía vivir practicando la caridad que Cristo le ordenó a los apóstoles en la última cena y en consecuencia a la iglesia. Caridad que lógicamente los apóstoles vivían entre sí y que le inculcaban también a toda esta primera comunidad. Como te decía, esta caridad tiene que ser el sello distintivo de las comunidades católicas, de los grupos católicos, porque a fin de cuentas tiene que ser el sello distintivo de los cristianos.
Nuevamente en la estrofa de este canto, la señal de los cristianos es amarse como hermanos. Pero como te digo, tal pareciera que en los grupos católicos, más frecuentemente de lo que quisiéramos, la característica parece ser la otra. Malos tratos, envidias, riñas, rencillas, guerras de poder. Bueno, pero las guerras de poder en los grupos católicos y en los ambientes católicos están a la orden del día, con una frecuencia verdaderamente lamentable, que no tendría por qué ser así, sin embargo sucede. Y como te decía, pues en un grupo católico, no voy a dar detalles, porque lo que importa es realmente reflexionar sobre este aspecto, no tanto sobre el incidente. Pero pues sí es un incidente que por algún descuido cierta persona provocó cierta situación que realmente no valía la pena. Pero la reacción de algunos en el grupo fue, eh, pasó de la frustración y la irritación al enojo, al, a la agresión verbal, al sarcasmo, hasta que la persona que por un descuido pues provocó la incomodidad que no valía realmente la pena. O sea, estamos reunidos en una reunión en Zoom, ahora pues todo se hace virtual, ¿no? Alguien que dejó su micrófono abierto y esto irritó a más de uno, pero que sí fue tal el abuso verbal, digamos las cosas como son, que pues la persona se sintió lógicamente mal y su respuesta fue, estamos en un grupo católico. O sea, pidiéndole a los demás, pues, caridad a fin de cuentas, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Yo también, eh, pues en privado me dirigí a algunas personas recordándoles lo mismo. Este es un grupo católico, tenemos que ser caritativos, tenemos que tratarnos bien. ¿Para qué provocamos situaciones que generan incomodidad entre todos, que tensan el ambiente y que pues ya lo único que uno quiere es mejor ya que acabe esto para ya irnos, ¿no? Pero pues he visto de todo, fíjate, en 32 años que llevo haciendo trabajo apostólico en diferentes ambientes, en diferentes parroquias, en diferentes diócesis, en diferentes países. Lo he visto en todos lados, en todos lados. Me ha tocado ver parroquias donde se hacen dos facciones hasta que una acabe echando a la otra de la parroquia. Y de pronto se van grupos numerosos. Bueno, me ha tocado aquí donde yo vivo, que lógicamente pues es una comunidad anglosajona la que predomina, ¿no? Obviamente, acá en Estados Unidos. Y de cuando en cuando llegan, se comienzan a formar y luego se consolidan comunidades extranjeras. De modo que pues de pronto ya tienen un sacerdote que celebra para ellos en su idioma materno, o hay ocasiones en que incluso se trae un sacerdote porque son comunidades que pertenecen a un rito oriental, por ejemplo, entonces viene un sacerdote de su rito oriental y aunque son parte de la comunidad parroquial, pues ellos celebran su misa según su rito, ¿verdad? Y tienen pues sus celebraciones, en fin, pero son parte de la parroquia. Hasta que de repente algo pasa, que vienen las rencillas, vienen los pleitos, vienen los marcajes territoriales, vienen los de estos son de afuera y nosotros somos los originales, y los acaban votando. Y entonces es terrible ver comunidades así, que van votando de una parroquia donde duran 2 años, a otra donde duran uno, a otra donde duran tres, y andan así, y son parte de la familia y no tienen realmente casa fija porque los votan y los votan y los votan. Qué terrible. Es verdaderamente terrible. Me ha tocado ver también más de una vez
eh, pues te digo, este tipo de facciones en las que un grupo comienza a hacerle la guerra al otro, o de repente ya hay un grupo, es como que lo que acaba pasando casi siempre, que hay un grupo ya establecido, y lo más triste es que casi siempre son grupos de oración. O sea, hay un grupo que está establecido, pero también lo he visto con grupos de catequesis. Siendo honesto, lo he visto también con grupos de catequesis. Hay un grupo establecido que ya lleva un número de años trabajando. Y de pronto surge otro, con otra temática, con otro propósito, lo que tú quieras, con otra espiritualidad, si son grupos de oración. Y de pronto ese otro grupo comienza a crecer más que el que estaba primero. Entonces el que estaba primero le da envidia. Y aparte le da miedo que el otro, como está creciendo más, pues los que están en su grupo se empiecen a pasar al otro. Uy, y si eso comienza a pasar, entonces peor. Y entonces empiezan a hacerse la guerra hasta que los acaban votando y los acaban echando, igual literalmente echando. Y acaba una comunidad partida en dos en la que pues unos se van a buscar otra parroquia porque ya los echaron de la primera. Por eso te digo, por envidias, por miedos a que los otros crezcan más, como si la iglesia no fuera lo suficientemente grande y lo suficientemente vasta para darnos cabida a todos. Pero también es algo que pasa tristemente con una frecuencia que es lamentable, que es lamentable. A mí personalmente me ha pasado más de una ocasión también, ya lo he contado en alguno de mis programas, cómo me han invitado a parroquias a dar alguna conferencia, a dirigir algún retiro. Me invitan, me dan la fecha, acordamos la fecha, pues ya hacemos el compromiso, ¿no? Yo ya reservo la fecha y a los pocos días me desinvitan y me ha pasado más de una vez. Me desinvitan. ¿Por qué? Porque la persona que me invitó y que acordó conmigo y todo eso, pues resulta que no era la cabeza del consejo pastoral de no sé qué cosa. Y entonces la cabeza se enoja porque tomó la decisión de invitarme a dar una conferencia de formación en la fe sin haber pedido el consentimiento de todos y sin ponerlo a votación, como si no fuera a hacer algo benéfico para toda la comunidad. Y entonces se enojan y le prohíben y pues desinvítalo porque aquí no lo pusiste a votación y me acaban desinvitando y ya no voy. ¿Ves? Me ha pasado también una vez que eh, me invitaron a un lugar, hice un viaje, eh, la persona que me invitó, pues somos amigos, entonces me iba yo a hospedar en su casa, pero una vez que se consolidó igual el evento y que teníamos las fechas y todo, pues entonces vinieron también las envidias. ¿Y por qué se va a quedar en tu casa si aquí el jefe del consejo soy yo? Que se quede en la mía. Pues, o sea, como si yo me anduviera quedando en casas. Yo entrada no me quedo en casas de nadie que yo no conozca. Por supuesto que jamás me voy a quedar en la casa de alguien que no conozca. Eh, pero así, o sea, ese tipo de cosas tan absurdas pasan por todos lados. Y te digo, lo he visto en México, lo he visto en Estados Unidos. Y lo he visto en diferentes diócesis y lo he visto en diferentes parroquias. Y lo he visto entre diferentes grupos y adentro de diferentes movimientos de hombres y de mujeres y mixtos y de familias y de oración y de catequesis y de liturgia. Bueno, y si te contara también todo lo que me escriben, porque me escriben muchas personas para pedirme asesoría. Y la verdad es que no sé ni cómo asesorar ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que el director del coro A está peleado con el director del coro B y pues resuélvanlo ustedes, platíquenlo con su párroco. Yo aquí no puedo realmente asesorar ese tipo de problemas, o sea, ¿qué quieren que les diga? No, sin conocer los contextos, sin nada. Fíjate, una vez muy curioso, esta es épica, es épica. Me invitaron a dar mi conferencia sobre el perdón, la que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Me invitaron a una parroquia para dar esta conferencia. Bueno, entonces voy a la conferencia y
tenía yo un amigo que le interesaba mucho esa conferencia, él ya la había escuchado, pero tenía también un grupo de amigos o de algún grupo al que pertenecía él, que le interesaba mucho que también escucharan esa conferencia. Entonces me dijo, cuando la vuelvas a dar, dime para venir con ellos. Claro que sí. Entonces, pues yo ahí pregunté en la parroquia y dije, oigan, pues esto puedo traer a unos invitados. Pues sí, claro, ¿no? La persona que me invitó me dijo que sí, que podía llevar unos invitados. Bueno, pues ya que llego a la parroquia, llegan mis invitados y sale una religiosa que yo ni siquiera sabía que era religiosa, pues con eso de que ya no se visten como tales, al menos acá en Estados Unidos, pues yo pensé que era una señora, pensé que era una empleada de la parroquia. Y en un tono muy enojado me dijo que no podía yo llevar gente, que era un evento privado. Le dije, bueno, pues es que, pues yo no sé, yo pregunté y me dijeron que la persona que me invitó me dijo que podía traerlos y ya están aquí. Ahora, ¿les hago la grosería de correrlos o qué? ¿Verdad? Y me dijo, no, lo que pasa es que esto es un asunto interno. A lo que usted viene es a resolver un conflicto que hay precisamente entre dos grupos. Dije, perdón, pues a mí me pidieron que viniera a dar una conferencia acerca del perdón. eh, y me dice, no, pues ¿qué conferencia? No, usted a lo que se le trajo es a que resuelva el conflicto que hay entre dos grupos. Mi madre, pues yo no sabía que iba a eso. A mí me invitaron a otra cosa enteramente diferente. eh, Total, o sea, así, y lo que querían realmente era eso, que yo, o sea, que, que yo resolviera una disputa entre dos grupos. Imagínate sentarme ahí entre dos grupos de personas que yo ni conocía, que no conocía el contexto, que obviamente los dos grupos decían tener la razón, pensaban tener la razón, querían tener la razón, y que yo ni siquiera lograba entender porque estaban peleados a muerte, ¿verdad? Entonces fue una experiencia verdaderamente eh, para el olvido, ¿no? Para el olvido. Lo único que me enteré que pasó después es que, pues sí, un grupo prevaleció y acabaron echando al otro. Y eran grupos numerosos, así de más de 100 personas. Hasta que el otro grupo, el grupo perdedor, pues acabó en otra parroquia porque lo acabaron echando. Y eran grupos de oración. Eran grupos de oración. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden ir tanto ahí a rezar y a decir alabaré y no sé qué, cuando su corazón está lleno de desprecio por sus hermanos católicos además, ¿no? Entonces pues digo, podríamos aquí seguir en la noche contando anécdotas de este estilo y te aseguro que si tú estás viendo el programa y te pregunto, vas a contar aquí anécdotas. Si quieres escribirlas en los comentarios, adelante. Si quieres hasta como catarsis, pues adelante, escribe ahí lo que te pasó, pero es realmente motivo de reflexión. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Yo creo que una de las razones, porque siempre son guerras de poder, siempre que hay esos pleitos es porque alguien se siente más importante que otro. Mi grupo es más importante que el tuyo, porque estamos aquí desde antes, porque somos los originales, porque aquí la cabeza soy yo, porque traes gente sin mi permiso, cuando el importante aquí soy yo, porque yo soy el presidente del consejo. Entonces eso va provocando las guerras de poder tan absurdas. Y creo que eso se debe de raíz a que se pierde una virtud importantísima que también es distintiva o tiene que ser distintiva de todos los hijos de Dios, y es la virtud de la humildad, lo que implica poner los pies sobre la tierra y ubicarnos, realmente ubicarnos, ¿dónde estamos? Y yo creo que si vamos otra vez a la descripción que se hace en los Hechos de los Apóstoles de esa primera comunidad de cristianos, podemos encontrar en el trasfondo una fuerte humildad de esas comunidades. Porque mira, nuevamente lo que dice,
en el segundo capítulo, te digo al principio de los Hechos de los Apóstoles, todos los creyentes, dice todos, entendiendo que era una comunidad pequeña, apenas estaba naciendo el cristianismo. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Entonces, es interesante aquí los superlativos, ¿verdad? Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. O sea, le caían bien a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque decían, mira qué bonita comunidad, mira cómo se llevan, mira cómo se tratan, mira cómo comparten, mira qué unidos son. Oye, dan ganas de ser un grupo así. Y seguramente que ese testimonio que daban le resultaba atractivo a otros. Y por eso es que iban y acaban formando parte de esa comunidad, porque era una comunidad atractiva. Porque honestamente, ¿a quién se le antoja irse a meter a un grupo donde va a ser amargura, pleitos, rencillas, envidias, guerras de poder, guerras a muerte hasta que uno pierda y se vaya? ¿A quién se le antoja ser parte de un grupo de esos? ¿No? Pues a los que están ahí metidos claramente, a los que están ahí metidos claramente. Y que le hacen la guerra a otros, ¿verdad? O sea, pero otra vez viendo esta descripción de esta comunidad cristiana de la primera, te decía yo que en el trasfondo podemos percibir una gran humildad. ¿Y sabes a qué se debe esa humildad? A que todos ellos tenían clara una cosa. Aquí el importante, el único importante, es Jesús de Nazaret. Y después de él, todos somos iguales. El que importa es Jesús de Nazaret y después de él, todos somos iguales. Y porque todos somos iguales, vivimos unidos, nos compartimos todo, tenemos todo en común, nos llevamos bien entre todos y en consecuencia le caemos bien a todos. Gozaban de la simpatía de todo el pueblo, porque sabían eso. Aquí el que importa es Jesús de Nazaret y después de él estamos abajo todos al mismo nivel. Cuando sucede este tipo de guerras de poder, es porque se pierde de vista que el que importa es Cristo Jesús y entonces el que importa es el que cree que tiene la autoridad. Aquí el que importa soy yo, con mi gran cargo de, no sé, del comité de lo que quieras, del consejo de lo que quieras. El que importa soy yo, entonces no voy a permitir que los demás hagan cosas sin mi autorización porque aquí el que importa soy yo. Y esto lo podemos llevar a nivel de los grupos también. Ah, no, es que aquí el grupo importante es el nuestro. O sea, Jesús no importa, lo que importa es el grupo, lo que importa somos nosotros. Llévalo a los coros de la iglesia, lo mismo pasa. Aquí no importa Jesús, aquí lo que importa es el coro y vamos a defender nuestro coro y vamos a... O sea, cuando empiezas a ver eso es porque ya se perdió por completo la brújula y la mirada está puesta en las personas mismas. Y pues acaba pasando lo que acaba pasando. Y la verdad es que no debe ser así. Y la verdad es que si tú eres de los que provocan este tipo de situaciones, si tú eres de los que incomodan a los demás con tu actitud, de los que maltratan y abusan de los demás, porque "Oh, es que yo soy el más importante aquí, no voy a permitir que los demás me distraigan, porque aquí el que importa soy yo". Entonces, si tú eres de esos que van y maltratan a la gente, si tú eres de esos que van y siembran cizañas, si tú eres de esos que van y siembran intrigas y chismes y andan hablando a espaldas para generar precisamente animadversiones que hagan que cierto grupo desprecie a cierto otro y todo para al final lograr deshacerte de unos más,
si eres tú, honestamente, de los que provocan todo esto, no hay otras, porque no has entendido nada. No has entendido nada de lo que se trata la fe, de lo que se trata ser cristiano, de lo que se trata ser hijo de Dios, de lo que se trata ser bautizado, de lo que se trata ser apóstol si estás haciendo un apostolado. No has entendido nada si eres tú de los que van y hacen la guerra a los otros, los maltratan, les meten el pie y hacen hasta lo imposible por deshacerse de ellos. Porque sabes una cosa, cuando le ganas a otro y haces que se vaya, sea una persona o sea un grupo, el problema es que perdieron todos. Perdieron todos. No ganó nadie. No ganó nadie. Perdieron absolutamente todos. Porque en el ambiente de la fe realmente lo que importa es la unidad. Dice los Hechos de los Apóstoles, todos los creyentes vivían unidos. Entonces, cuando logras que alguien se vaya, ¿qué crees? Que perdieron todos. Todos. Y si tú provocaste que se hayan ido los otros, pues la culpa de que hayan perdido todos es tuya. Entonces, creo que vale la pena reflexionar sobre esto y creo que este tiempo de Pascua nos da la ocasión perfecta de reflexionar sobre esto porque todas estas lecturas que hacemos en la misa, si no inciden en nuestra vida de fe y no nos interpelan y no nos llevan a una realización, si no nos llevan a un darnos cuenta con honestidad de dónde estamos y de lo que hemos hecho, y en consecuencia no conducen a un cambio, a una conversión, pues entonces, ¿qué caso tiene? Porque digo, qué bonitas lecturas, ¿no? Y las historias de los hechos de los apóstoles son muy bonitas, pero no las leemos para entretenernos, para leer historias del pasado, no. Es Dios el que nos habla hoy aquí a través de esa palabra que está revelada ya en la Escritura. Entonces, cuando en tiempo de Pascua, que es el tiempo en que renovamos nuestras promesas bautismales, que es el tiempo de volver a empezar desde cero, limpios, con las aguas del bautismo, a volver a vivir como hijos de Dios, así como Dios nos quiso hacer hijos suyos, con la consigna específica de seguir sus mandamientos, siendo el más importante el del amor, precisamente. Este es entonces el tiempo de poner atención a estas llamadas y vivirlas, hacerlas vida. Y si no las hemos hecho y hemos hecho todo mal, pues bueno, que este tiempo de Pascua, en que estamos renovando nuestras promesas del bautismo, volvamos a comenzar y esta vez hagámoslo bien. Si ya lo hicimos mal, esta vez a partir de ahora démonos cuenta y entonces hagámoslo bien. Y dejémonos de esas cosas, dejémonos de esas tonterías que solo dañan a los demás, que solo provocan amargura, que solo siembran rencores y generan resentimientos y que a fin de cuentas a los que le hacen la guerra a los otros y los acaban echando y a los que maltratan y agreden y abusan verbalmente, en el fondo se acaban sintiendo mal consigo mismos porque ellos mismos saben que están haciendo mal. Entonces, ¿qué caso tiene vivir así? Quitándole la paz a los demás y perdiendo la paz de uno mismo por estar maltratando y haciendo la guerra a todo el mundo. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto, no echarlo en saco roto, entender de qué se trata el tiempo de Pascua. Es un tiempo de renacer, es un tiempo de volver a empezar. Por eso renovamos las promesas del bautismo. Por eso el rito penitencial, el tiempo de Pascua, consiste en que el sacerdote va y nos asperge con agua bendita una y otra vez, una y otra vez. ¿Para qué? Para que recordemos que estamos renovando el bautismo, para que recordamos que con el Cristo resucitado estamos volviendo a empezar, estamos renaciendo una vida nueva que tiene que ser nueva. ¿Y cómo va a ser nueva si no dejamos atrás el hombre viejo con su cochambre y con su podredumbre y con sus cosas que no nos gustan? No, se trata de renacer con las vestiduras blancas, dignas, dignas de un cristiano, dignas de un hijo de Dios,
cuyo sello distintivo es la caridad. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Y eso a nivel personal y a nivel grupal, sea el grupo que sea. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Reflexiona esto y haz de tu comunidad, sea la que sea, haz de tu grupo, haz de tu movimiento, haz de tu coro, haz de tu curso, haz de lo que estés metido, haz de eso una comunidad como la de los primeros cristianos, una comunidad tal cual la quiso Cristo Jesús y no en lo que tú la has convertido. Te agradezco tu compañía esta noche y también si estás viéndola ya de día, viendo la repetición, te agradezco también el tiempo que has dedicado a ver este programa. Espero que estas reflexiones sean de mucho provecho para todos. Que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.